Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez reunidos para celebrar Yom Ha'atzmaut, un día muy especial, muy emotivo para todos los judíos en la diáspora y para todo Israel. Y qué mejor manera de empezar nuestras conferencias el día de hoy con un orador como lo es Moisés Salinas. Moy, muchísimas gracias por sumarte a nuestra causa. Sabes que Keren Kayemet es tu casa, las puertas de nuestra institución están siempre abiertas para ti y para todos. Y pues bueno, bienvenidos. Qué mejor que él que nos hable de lo que pasa con el sionismo en el siglo XXI. Bienvenidos a todos. Los voy a dejar con el moderador del día de hoy, que es Mauricio Sasbón. Mauricio, el micrófono es tuyo y vamos a comenzar. Mauricio, ¿estás por ahí? No sé si me escuchas. Mauricio, seguramente tu micrófono está apagado, por favor actívalo. Sí, está apagado su micrófono. Y si por algún motivo no está Mauricio, por favor dale entrada. Tiene sus micrófonos apagados. Los tienen que activar. Activen su micrófono. Yo estoy. Mauricio, por favor arranca. Tienes tu micrófono apagado. Te estoy viendo en pantalla, pero no te escuchas nada. Lo tiene que desactivar Manuel. Manuel. Ya estás. Adelante, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Antes que nada voy a referirme rápidamente a la logística de este evento. Para tener una mejor audición, todos los micrófonos permanecerán cerrados. Como verán, hasta el mío estaba cerrado, no me dejaban hablar. Y permanecerán cerrados desde este momento y hasta el final de la conferencia. La plática del doctor Salinas tendrá una duración aproximada de 45 minutos, luego de la cual habrá un espacio de preguntas mismas que les solicito a quienes desean hacerlas, las escriban en el chat que aparece en la parte inferior de la pantalla. Les doy la más cordial bienvenida a todos a este espacio que en Keren Kayemet, Fondo Nacional Judío, hemos planeado para todos ustedes con el fin de contribuir con nuestra comunidad y poder transmitir contenido de valor en esta época de aislamiento. Y de esta forma cumplir con nuestro compromiso con el medio ambiente, con la sociedad y por un mundo mejor para todos, aportando información, análisis y reflexiones que esperamos sean de su agrado. Agradecemos a nuestro ponente de hoy y público en general por sumarse a nuestra causa y ser parte de la familia Keren Kayemet. Es en estos momentos cuando la unión y el auténtico deseo de ayudar cambian realidades y transforman al mundo. Los invito a entrar a nuestra página web o a cualquiera de los links que aparecen en nuestra pantalla, donde podrán conocer todos los proyectos que lleva a cabo Keren Kayemet en México, Israel y el mundo, y desde donde podrán sumarse con su donativo a nuestra noble causa. En esta ocasión voy a tener el gusto de presentar a ustedes al doctor Moisés Salinas con el tema Nuevo Sionismo del siglo XXI. El doctor Salinas es rector de la Universidad Hort de México. Tiene doctorado en Psicología de la Educación por parte de la Universidad de Texas en Austin, maestría en Orientación Psicológica y licenciatura en Psicología y Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha participado como activista comunitario desde temprana edad, donde fue madrid y secretario general de la Nueva Dor Hadash, miembro del movimiento Maximim y activo en el movimiento estudiantil Mapam.
ganador del premio Herzl por parte de la Federación Sionista de los Estados Unidos en 2004, fue presidente y fundador de la Federación Sionista de Hartford, Connecticut, y presidente de Meretz, Estados Unidos. Hoy en día es vicepresidente de la Organización Sionista Sefaradí. Cuenta con una vasta experiencia en posiciones académicas en instituciones de educación superior en Estados Unidos, Israel y México, tales como la University of Texas, Universidad de Tel Aviv, Tecnológico de Monterrey y Connecticut State University. Y en 2007 fue publicado su libro sobre psicología del conflicto palestino-israelí. Muchas gracias. Queda con ustedes el doctor Salinas. Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Mauricio, Nisim, Rebe. Es un placer estar con ustedes siempre, colaborar con Keren Kayemet, que pues es una institución muy cercana a mi corazón como sionista de toda la vida, desde chiquito que poníamos en las pushkes, Keren Kayemet, y que pues es un honor estar invitado para participar con ustedes. También un honor para la Universidad Ort, que pues somos socios estratégicos en varios proyectos y que también estamos haciendo proyectos en común que esperamos en el futuro volver a sacar el diplomado en educación ambiental y demás cosas. La Universidad Ort es la única institución de educación superior en México dedicada a temas de sociedad civil, así que pues nos encanta institucionalmente ser socios de una institución como Keren Kayemet y pues hacer cosas juntos en pro de la transformación positiva de nuestra sociedad. Así que pues muchas gracias. Y sin más, pues en este día tan especial que estamos todavía en Yom HaZikaron, el día del recuerdo de los caídos de los soldados y de las víctimas de la violencia en Israel, y que en Israel se está haciendo esta transición tan increíble y tan importante de un día tan solemne como Yom HaZikaron a un día de alegría que es Yom Ha'atzmaut, en el que celebramos el 72 aniversario de la independencia de nuestro país. Pues particularmente es un orgullo poder platicar con ustedes del tema de sionismo y cómo el sionismo se está transformando, un poquito qué es lo que ha sido el sionismo hasta hoy en día, las diferentes etapas del sionismo, y cómo estamos entrando en los últimos años en una tercera etapa del sionismo, que es fundamentalmente diferente del sionismo que se ha vivido en los últimos poco más de 120 años. Les voy a compartir una pequeña presentación, espero que todos la puedan ver bien, precisamente sobre pues, el tema del sionismo pasado y presente. Tenemos que hablar un poquito primero de dónde viene el sionismo, por qué surge el sionismo y por qué tenemos un movimiento sionista político que surge en finales del siglo XIX. El sionismo espiritual, el sionismo como concepción del judaísmo ha existido esencialmente desde que existe la Golá. Desde la expulsión de los judíos a principios del primer milenio de la tierra de Israel, la idea del retorno a Israel ha sido una idea fundamental para el judaísmo desde siempre, pero siempre se veía como un tema espiritual, no como un tema práctico de un movimiento de inmigración que los judíos tenían que empezar a regresar a Israel, sino que iba a suceder cuando llegara el Mesías, cuando finalmente llegáramos a la época de la redención. Entonces los judíos íbamos a regresar, los judíos, los vivos y los muertos, todos íbamos a regresar a nuestra tierra ancestral, Jerusalén. Pero esa idea del retorno a Israel siempre fue parte de la cultura y del ethos judío alrededor del mundo. ¿Qué sucede en el siglo XIX que empieza a cambiar de esta idea de espiritualidad a un sionismo que se vuelve en un sionismo práctico, en el que se le empieza a llamar a la gente a pensar
en una entidad política llamada Israel, aunque en aquella época no quedaba claro cuál era el nombre. Lo primero que empieza a suceder es la modernidad. Es que empieza a cambiar el paradigma mundial, el paradigma político mundial, después de la Revolución Francesa, después de la independencia norteamericana, empieza a surgir un republicanismo que se empieza a esparcir por toda Europa, la unificación alemana, la unificación italiana, la creación de estados-nación que no existía antes, y la idea de que un ciudadano es un miembro de su país, con plenos derechos políticos, derechos electorales, derechos de participación ciudadana. Los judíos, que siempre habíamos sido residentes en los diferentes países, pero nunca miembros en pleno derecho de los diferentes reinos, de los diferentes estados, o sea, siempre se nos veía como una nacionalidad aparte, nos enfrentamos ante un dilema fundamental, porque el judío dice, bueno, pero yo no soy realmente francés, yo no soy realmente alemán, yo no soy realmente italiano, yo soy judío, soy un judío que vive en Alemania, o que vive en Francia, o que vive en Italia, pero que no somos franceses, italianos o alemanes de pleno derecho. Y lo que empieza a surgir es la concepción que decía del judaísmo, como decir, ser judío en tu casa y francés, alemán, italiano, inglés y demás en la calle, ciudadano del país. Pero eso crea un conflicto muy importante, porque como todos sabemos, el judaísmo es mucho más que simplemente... El judaísmo es una nacionalidad, es una cultura. Y empieza a haber este conflicto, este choque entre la concepción nacional del judaísmo y esta nueva concepción de ciudadano, del republicanismo europeo. Empiezan a surgir los primeros pensadores judíos como Moshe Hess y León Pinsker. Moshe Hess en su libro Roma y Jerusalén, León Pinsker con autoemancipación en la segunda mitad del siglo XIX, y empiezan a decir la única manera de resolver este conflicto, de este nacionalismo, de poder ser realmente miembros de pleno derecho de una república propia, en la que no tenemos que sufrir de antisemitismo, no tenemos que sufrir de discriminación, es tener nuestro propio Estado. Tiene que existir un Estado para los judíos. Y ellos empiezan a promover este concepto por primera vez de la existencia de un sionismo político como tal, de la emigración de los judíos de las diferentes comunidades del mundo, de regreso a su país de origen para tener una república, pero que fuera una república esencialmente del pueblo judío. Hess y Pinsker, sin embargo, eran pensadores. Ellos empezaron a hablar de la idea, escribieron libros, pero no pusieron manos a la obra. No empezaron a actuar en el tema de regreso a Israel. Que curiosamente el primero en empezar un movimiento de retorno a Israel y de crear una patria judía en Israel, no fue Herzl. Existían ya en Rusia movimientos como Jovevei Zion y demás antes de Herzl, pero que eran muy pequeños, que eran células muy puntuales de jóvenes que decidieron empezar a regresar. Y los primeros asentamientos en Israel, como Rishon LeZion y Petah Tikva, inclusive existieron antes de la fundación del primer Congreso Sionista. Sin embargo, Herzl fue el gran visionario que realmente llevó esto a un nivel político práctico, de realmente convertirlo en un movimiento y en un movimiento nacional. Su primera propuesta con la publicación de Der Judenstaat, el Estado de los judíos, que era un plan estratégico, era realmente una cuestión de planeación de cómo llegamos a la creación de un Estado judío. Un libro realmente revolucionario, realmente visionario, en el que pues de alguna manera se envisionan muchas
las direcciones futuras que va a llevar el Estado de Israel. Inclusive el Keren Kayemet mismo, pues es una idea que es esbozada por primera vez en este texto de Herzl. Herzl, que era un judío asimilado y que era un judío que no tenía una conexión muy fuerte con el judaísmo y con Israel, se convence de la necesidad de un Estado como Israel, como resultado del antisemitismo que él observa en Francia durante el juicio de Alfred Dreyfus, que alguien como un héroe nacional, un hombre que se consideraba a sí mismo completamente francés, que era miembro que había pasado por la Academia Militar, héroe condecorado, en un momento determinado se le acusa de espionaje, y la única evidencia clara o la única conexión clara al espionaje era que lo acusaban de su doble lealtad por ser judío, cuando no había ninguna evidencia clara realmente de que él hubiera espiado en contra de Francia. Y cuando Herzl, como reportero en su momento, ve eso, dice: necesitamos crear este Estado judío, porque es la única manera en la que podemos tener un Estado moderno, democrático, pero con plenos derechos. Después de escribir su libro, él contacta a muchos de los líderes de este incipiente movimiento sionista que se empieza a gestar en diferentes partes del mundo y los organiza en la Organización Sionista Mundial y llama al primer Congreso Sionista ya en el umbral del siglo XX, y en este primer Congreso Sionista se crea el primer plan, que vamos a hablar de él en un momento, del futuro del sionismo, que se le llama el Plan de Basilea. En 1902, Herzl escribe otro libro, Der Judenstaat es un tratado político, Altneuland es una novela, y todo el tema es que lo escribe como novela porque la idea es que él quiere llegar a las masas, a la gente del pueblo, no con un libro de tinte más académico, político, sino con un libro más popular en el que él pudiera mostrar su visión de lo que es de lo que sería el pueblo, el nuevo Estado para los judíos. Se los recomiendo mucho. Es un libro, como novela no es una gran novela, pero como libro visionario, cuando uno ve lo que él esboza hacia el futuro del Estado judío, es un libro realmente fascinante y se encuentra de manera gratuita. El Consejo Sionista de México tiene una edición que es una nueva reedición de Altneuland, así que está disponible. Al que los quiera leer, pues se los invito, porque es un libro realmente muy interesante. Herzl, desafortunadamente, 2 años después se enferma gravemente y después fallece, y es el final de este movimiento que en realidad él solo encabeza por 7 años, pero en 7 años, de manera increíble, dispara este movimiento, consigue apoyo de grandes líderes políticos, grandes filántropos en su momento, como Rothschild y Montefiore, que dan grandes cantidades de dinero para empujar este proyecto, y como resultado de los pogroms en Rusia, del antisemitismo en Rusia, realmente empuja la urgencia y la necesidad de tener un Estado judío. Pero Herzl no solo hablaba de un Estado judío. En sus libros, tanto en Der Judenstaat como en Altneuland, él describe muy claramente su visión para un Estado judío. Él sabía que este era un emprendimiento gigantesco y que iba a implicar cambios fundamentales y radicales para el judaísmo del futuro. Y él decía que para que esto valiera la pena, el Estado judío no solo tenía que ser un Estado, sino que tenía que ser un Estado ejemplar, una luz para las naciones que le enseñara al mundo cómo se debe de llevar un Estado ideal o un Estado moderno. Él integra en su visión muchos de las doctrinas, tanto de las doctrinas filosóficos sociales de principios de siglo XX, sino también de las tecnologías que empiezan a surgir en el siglo XX,
pues para delinear qué es lo que tiene que ser este nuevo estado de los judíos. Primero que nada, Herzl, consciente de que existía una población árabe que vivía en la Palestina de aquella época, que era una provincia del Imperio Otomano, él planea que hay una integración total de los árabes que vivían ahí dentro de este estado. Él pensaba de manera un poco inocente que los árabes que vivían en Palestina iban a estar felices de que llegaran los judíos porque iban a traer la modernidad. Y como buen europeo de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, pues él veía la modernidad como la solución a todos los grandes problemas de la humanidad y como la gran innovación o la gran ventaja que iba a traer a un mundo mejor. Entonces él pensaba, los árabes van a estar contentos y agradecidos que nosotros, europeos civilizados, vamos a llevar esta modernidad a Palestina y entonces van a estar felices de integrarse con nosotros en esta sociedad ejemplar. Segundo, él veía un Estado ejemplar en el punto de vista de justicia social y democracia, un Estado totalmente democrático en el que tanto hombres como mujeres, en un momento en el que en la mayor parte de los países del mundo las mujeres no tenían derecho al voto, Herzl ve un tema de equidad de género fundamental. Tanto las mujeres como los hombres iban a tener derecho a voto. Iba a ser un Estado secular con completa separación entre religión y Estado, como sucedía en las repúblicas modernas que estaban surgiendo en Europa en aquella época, con condiciones laborales ejemplares, 7 horas de trabajo diario, lo cual era algo otra vez que se daba en los movimientos de sindicalistas de aquella época, pero que no era una práctica común, que hubiera 7 horas de trabajo diarios. Un país en el que el medio ambiente iba a ser un tema fundamental, un país ejemplar, se iban a plantar millones de árboles, iba a reverdecer el desierto, que iba a ser un centro mundial para el arte y la cultura. Él habla de grandes museos, grandes palacios de ópera, centros de cultura, y que iba a ser también un gran centro tecnológico a nivel mundial con las tecnologías más modernas que existían en aquel momento. Él habla de electricidad, de telégrafos, de trenes eléctricos que cruzaban todo el país, del principio de lo que eran teléfonos que estaban en aquella época. Empezaba a ser una tecnología emergente. Entonces Herzl tiene esta visión de este Estado ideal. Él no nada más dice hay que fundar un Estado, hay que fundar un Estado, pero para que valga la pena tiene que ser una Medina le Mofet o un Estado ejemplar. Con esta visión de Herzl, él convoca al primer Congreso Sionista en Basilea y ponen un plan al que se le llama precisamente el plan de Basilea. Este programa de Basilea tenía los puntos principales que iban a ser el plan estratégico con el cual se iba a llegar a fundar un Estado judío, y es el plan que dirige a la Organización Sionista Mundial desde el primer Congreso Sionista y hasta 1948 con la fundación del Estado de Israel. ¿Qué dice el programa de Basilea? El programa de Basilea dice que el objetivo, la misión de la Organización Sionista Mundial es crear un hogar en Eretz Israel para el pueblo judío, salvaguardado por el derecho internacional. Eso significa en varios puntos el desarrollo práctico de Eretz Israel por medio del asentamiento de judíos, labriegos, artesanos y profesionales, regresar a los judíos a trabajar la tierra y a tomar posesión de la tierra como tal, organización y unificación de todo el judaísmo
por medio de empresas eficientes, locales y generales ajustadas a las leyes de cada país. Esto es para conseguir fondos para poder crear este Estado judío. Intensificación de los sentimientos nacionales judíos y de la conciencia nacional judía. Esto es educación. Vamos a educar para crear un sentimiento nacional judío, no solo un sentimiento religioso, espiritual, sino un sentimiento nacional judío. Y empezar a tomar acciones preparatorias para obtener de los gobiernos, los gobiernos de la zona, el consentimiento necesario con miras a alcanzar la meta del sionismo. El sionismo no era un movimiento militarista, no era un movimiento que iba a conseguir por fuerza, sino era a través del derecho internacional y a través del consenso de la comunidad internacional para lograr la fundación del Estado de Israel. Esta es la primera etapa del sionismo, que es la etapa del programa de Basilea, en que el objetivo pues era precisamente la creación de este hogar nacional en Eretz Israel. En 1948 pues se funda el Estado de Israel y por lo tanto el programa de Basilea como tal ya no es relevante. Y en 1953, la Organización Sionista Mundial, en su reunión, que ahora ya se hacía en Jerusalén y se ha seguido haciendo en Jerusalén durante todos los años, hasta este año que va a ser la siguiente en octubre, suponiendo que nos permite el coronavirus, en Jerusalén, y crean un nuevo programa que es un programa que ya no tiene que ver con la fundación del Estado, sino que tiene que ver con la promoción de la Aliyá para poder construir el Estado que ya se ha fundado. Y en ese sentido, el programa de Jerusalén, el primer programa de Jerusalén, tiene una visión muy distinta del programa del programa Basilea. Busca fomentar la inmigración y la aliyá, el trabajo pionero, el trabajo de la tierra y la construcción del Estado, la procuración de fondos y la inversión de capital privado, seguir con el tema de la educación, que siempre ha sido un tema fundamental en el programa de la Organización Sionista Mundial, educar para propagar la idea sionista y fortalecer al movimiento, y lo que es la Asbará, la movilización de la opinión pública mundial para apoyar Israel y el sionismo, así como los valores democráticos y la defensa de los derechos de los judíos. Esto marca el inicio de la segunda etapa del sionismo, que tiene que ver con precisamente la construcción de Estado. Y podemos ver en este plan de este programa de Jerusalén de 1953 que el foco está precisamente en esto: traigamos gente a Israel, traigamos inversión a Israel, traigamos los fondos necesarios para poder construir un Estado fuerte, un Estado democrático, un Estado que defiende los derechos humanos y que le da esta pertenencia a los judíos del mundo. Este programa, por poco más de 50 años, es el que rige al movimiento sionista como tal. Pero para los albores del siglo XXI, muchos de los principios fundamentales de este programa de Jerusalén pues ya no son los principios más importantes. De entrada, porque todas las grandes fuentes de aliyá a principios del siglo XXI pues ya se han secado. Ya no hay grandes poblaciones judías en países en desarrollo en el tercer mundo. La aliyá rusa, la aliyá soviética, la aliyá sudamericana, las aliyot de todos los países del norte de África, de los países de Oriente, todas esas fuentes ya se han creado, se han secado. El único gran país con una gran población judía a nivel mundial que queda, pues es Estados Unidos. Y Estados Unidos, los judíos norteamericanos nunca han sido una fuente importante de aliyá, porque la calidad de vida en Estados Unidos y la cultura judía como nación en Estados Unidos
nunca se han dado de manera propicia para promover la Aliyá de manera masiva. Así que la Organización Sionista Mundial reconoce que las grandes fuentes de Aliyá se han agotado, que el objetivo y el fundamento del sionismo tienen que ser diferentes. Y en 2004 se propone una nueva versión del programa de Jerusalén, en el que el foco ya no está necesariamente en la construcción de Estado. El Estado de Israel ya está construido, ya es un Estado fuerte, es un Estado económicamente fuerte, tecnológicamente fuerte, militarmente fuerte. Entonces, la construcción de Estado ya no es el objetivo fundamental del movimiento sionista a partir de este 2004, y lo que se necesita es fomentar el vínculo del pueblo judío alrededor de todo el mundo con el Estado de Israel. Se fijan, la Aliyá ya no es el primer punto, la Aliyá se vuelve el segundo punto del plan de Jerusalén. El tercer punto es el fortalecimiento del Estado y su modelación como una sociedad ejemplar. Y regresamos a la visión de Herzl, de la sociedad ejemplar poseedora de un carácter moral y espiritual único, basado en el respeto mutuo del multifacético pueblo judío y en la visión de Herzl de un Estado ejemplar. Y eso se vuelve el foco del sionismo hacia el siglo XXI e inicia una nueva etapa para el movimiento sionista a nivel mundial. Entonces podemos definir las tres grandes etapas del sionismo. Puse 1997, pero es en realidad 1897 a 1948, la etapa número 1, marcada por el programa de Basilea, en que el objetivo es la creación del Estado, o Akamat Medina. Después de la fundación del Estado, la etapa número 2, marcada por el primer programa de Jerusalén de 1954, en que su objetivo principal es la construcción de Estado y la unificación de la diáspora, el traer ahora a los judíos a este Estado que ya fue fundado, o lo que le llamamos el Kibbutz Galuyot. Y a principios del siglo XXI entramos a esta tercera etapa, que significa que tenemos que hacer un cambio fundamental en todas las instituciones sionistas alrededor del mundo, que es la etapa de la construcción de una sociedad ejemplar, de un país ejemplar, o Medina le Mofet. ¿Qué es lo que implica esta nueva etapa? ¿Qué es lo que implica para nosotros como sionistas la construcción de este nuevo sionismo del siglo XXI? Primero, que ya no existimos en un mundo de modernidad, sino que existimos en un mundo de post-modernidad, en que la democracia liberal se vuelve se vuelve el paradigma fundamental de los países en Occidente. Existe una disminución importante de las ideologías y los nacionalismos. Ya no tenemos un socialismo, ya no tenemos un fascismo, ya no tenemos un conservadurismo, sino que tenemos visiones mucho más pragmáticas de una globalización y una digitalización alrededor del mundo. Una transformación muy importante de la espiritualidad. La religión organizada como tal alrededor de todo el mundo occidental pierde importancia, el catolicismo particularmente, también todas las corrientes cristianas protestantes pierden importancia, y la juventud empieza a ver la religión más como un tema de espiritualidad que como un tema de religión, de religión organizada, y la importancia de la diversidad, como la apertura y la tolerancia a visiones de mundo diferentes, a valores diferentes, temas que tienen que ver precisamente con
aceptación de diferentes nacionalidades, diferentes religiones, diferentes orientaciones sexuales, matrimonio igualitario, se vuelven un punto muy importante en esta sociedad postmoderna del siglo XXI. Vivimos también en un mundo digital y globalizado. Las fronteras ya no son lo que eran antes. El transporte y el viaje ya no es lo que eran antes. Esta conferencia misma se puede ver ahora en 50 países del mundo, cuando antes estábamos limitados y ahora la tecnología todo el mundo la tiene en la punta de sus dedos. El conocimiento está democratizado y está disponible para todo el mundo con una simple búsqueda en Internet. Y el surgimiento de los millennials, la generación que creció entre los 80s y el año 2000, como la nueva generación que está tomando control de las instituciones, del comercio, de las organizaciones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso es muy importante porque los millennials tienen valores fundamentalmente diferentes que los valores de los baby boomers, de la generación que fue la generación que construyó al Estado de Israel y al movimiento sionista. Y eso significa que hay un desconecte entre los valores del movimiento sionista tradicional y los valores de los millennials, que son la nueva generación que está llevando para adelante el sionismo. Según la revista Forbes, los valores de los millennials son valores de diversidad, otra vez de tolerancia, de apertura, de una visión en que todos podemos participar, de equidad, pragmatismo, no se van por las cuestiones prácticas, no ideológicas, sino por las cuestiones de a ver qué es lo que funciona y qué es lo que me trae. Escepticismo, los millennials son muy escépticos, muy desconfiados de lo que dicen los adultos, de lo que dicen los medios, de lo que dice la literatura, siempre se cuestionan. Emprendimiento, y esto es muy importante, no quieren ser empleados, quieren ser sus propios jefes, crear nuevas cosas. Son la primera generación digital, la primera generación que creció ya con computadoras en su casa, utilizando, la primera generación que ya se sienten cómodos viviendo y conviviendo con todas estas nuevas tecnologías, con esta dinámica de cambio de tecnologías emergentes todo el tiempo, muy preocupados por el medio ambiente, que eso es muy importante, que ven un tema de colaboración y no de individualismo como el motor que puede llevar al cambio social, y muy preocupados por temas de justicia social. Mi propuesta en ese sentido es que entonces esta tercera etapa del sionismo, para ser relevante para la nueva generación, tiene que, y de alguna manera, como lo decía Teodoro Herzl en Night Neuland, juntar lo nuevo con lo viejo, juntar estos nuevos valores de la generación de los millennials con la vieja noción del estado ejemplar de Teodoro Herzl. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el nuevo sionismo no puede tener una visión idealista o ideológica, sino una visión pragmática. El joven tiene que irse a vivir a Israel y tiene que apoyar a Israel, no por una conexión ideológica con el Estado de Israel, sino porque Israel es el país del futuro, porque Israel es un país en el que temas como tecnología, temas como medio ambiente, temas como salud, temas como apoyo social, temas como colaboración, temas como Startup Country, temas como el país del emprendimiento, es exactamente donde se están dando. Entonces ya no podemos atraer a las nuevas generaciones a Israel con las ideas ideológicas del sionismo, porque tiene que ser el país del pueblo judío, por la supervivencia y demás, tiene que ser porque Israel es un país atractivo para vivir para los jóvenes con los valores de los millennials de esta nueva generación. El nuevo sionismo tiene que ser honesto y transparente, tiene que ser un sionismo
que no dé espacio a este escepticismo de los millennials, que de frente ataque muchos y reconozca muchos de los problemas que tiene Israel, que reconozca los problemas que causa el conflicto israelí-palestino, que reconozca los problemas que causa la tensión entre religiosos y seculares en Israel, que reconozca los problemas que hay con los derechos de los árabes israelíes, que reconozca los problemas que hay con otras minorías como la minoría oriental mizrahi, como la minoría etíope que hay en Israel, que no pinte a Israel como un lugar ideal y perfecto, sino que lo pinte de manera honesta y real con todos sus problemas, que como cualquier otro país tiene estos problemas, pero que también los ataca de frente. Tiene que integrar una visión diversa y de apertura. Todas las visiones políticas, no importa si es de izquierda o de derecha, son parte del movimiento sionista. Y tiene que tener una visión de diversidad y de apertura, y no de separación y de condena y de ataque interno. Tiene que enfatizar, y esto es fundamental para los millennials, el emprendimiento, la tecnología y el desarrollo sustentable. Israel como un país comprometido con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Y más importante que nada, regresar a la visión de Herzl de un Estado social, de un Estado ejemplar, con justicia social y equidad de género. Las jóvenes de la nueva generación, como pudimos ver en México en los últimos años, y que era un tema que estaba en el centro antes de que empezara todo esto de coronavirus, el tema de equidad de género y de violencia de género, tenemos que enfatizar a Israel como una sociedad ejemplar en ese tema. Israel como una sociedad que ha tenido primeros ministros, presidentes de la Corte Suprema, presidentes de la Knesset, judíos. El único mismo tiempo tenía una primer ministra mujer, aunque fue por un muy breve tiempo, una presidente de la Suprema Corte y una presidente de la Knesset, mujeres, todas al mismo tiempo, y que es un país en el que la equidad de género es un tema fundamental. El nuevo sionismo tiene que enfatizar estos valores para poder ser atractivo para las nuevas generaciones. Israel como un país nacionalista, como un país que solo se vende como un país perfecto, que no tiene problemas, que no tiene errores, como un país que trata de vender el sionismo como una visión ideológica o como una visión unida con el religioso, no va a ser un país, y el movimiento sionista no va a ser un movimiento sionista atractivo para las nuevas generaciones, y para nosotros poder sí hacerlo un país en el que podamos crear una tercera ola del sionismo entre la juventud, tenemos que enfatizar estos temas de la creación y de la construcción de la sociedad ideal por encima del sionismo que se había llevado durante los últimos 50 años. Y con esto, pues, cierro la presentación de manera directa, y pues lo dejo al moderador para abrir a comentarios y preguntas. Antes de pasar a la sesión de preguntas, nada más les recuerdo a todos que pueden, a través de nuestra página web o los distintos links que aparecen en la misma pantalla, sumarse a la causa de Keren Kayemet con sus donativos. Muchas gracias. Moisés, algunas de las preguntas. Una pregunta, ¿a qué te refieres con la desaparición de las ideologías? Mauricio, es una pregunta muy buena y muy interesante. El mundo del siglo XX
era un mundo que normalmente se podía ver desde una perspectiva ideológica de ideologías de derecha e ideologías de izquierda. O sea, una clara división entre lo que eran los conservadores, los liberales, los socialistas y demás. Era un mundo en el que existía un comunismo claro, con ciertos valores comunistas, un capitalismo claro. Nosotros lo que vemos hoy en día en el mundo es un mundo que deja de definirse por una división ideológica y que empieza a definirse mucho más por una visión de los países que todavía se adhieren a una visión de un republicanismo democrático contra países que se empiezan a definir por una visión populista. O sea, hoy en día hay mucho más en común entre, por ejemplo, un Bolsonaro en Brasil y un Maduro en Venezuela y un López Obrador en México, independientemente de si son de derecha y de izquierda, y mucho más en común entre un Justin Trudeau supuestamente de izquierda y una Angela Merkel en Alemania supuestamente de derecha. Entonces lo que vemos es que estas definiciones tradicionales de derecha, izquierda, socialismo, capitalismo, tú ves un país como China que es supuestamente comunista, pero que es en realidad el líder del capitalismo mundial. Entonces ya no existe esta clara definición ideológica de ideologías de derecha e ideologías de izquierda, sino que estamos en un mundo en que estas ideologías se confunden, se interponen, se intercalan una con las otras, y las diferencias tienen más que ver con valores o con apoyo de una visión republicana, de repúblicas democráticas contra países que están moviéndose hacia una visión mucho más populista, pero ya no las ideologías claras que teníamos durante el siglo XX. Gracias, Moisés. Otra pregunta. En base a lo que comentas, ¿qué tan atractivo o cuáles son las posibilidades reales que los millennials hagan allá si todas sus prioridades están en donde viven, aunque Israel tenga los adelantos que tiene y demás? Los millennials son muy pragmáticos y en realidad es una generación muy móvil. Inclusive en México lo que estamos viendo con los jóvenes judíos, pero eso es un movimiento que se va a nivel mundial, es que los jóvenes están emigrando a Estados Unidos, están emigrando a España, están moviéndose a otros países, pero nosotros estamos viendo un gran movimiento de jóvenes. Todo el mundo quiere tener 2, 3, 4 nacionalidades, todo el mundo quiere tener la oportunidad. O sea, los millennials son realmente ciudadanos globales. ¿Por qué Israel no es el destino fundamental para estos jóvenes? Y tiene que ver con que Israel no tiene lo que se le hace a estos jóvenes atractivos. Sí lo tiene, pero por un lado no lo estamos moviendo, y por otro lado no lo estamos promoviendo, y por otro lado Israel sigue metido todavía en un paradigma de nacionalismos y de ideologías que no es atractivo para los jóvenes millennials. Entonces, no es que tienen sus prioridades en donde viven, se mueven y se mueven mucho. Y los mismos estudios, que vemos aquí, los jóvenes se están yendo de México, pero no a Israel. Gracias. Según tu forma de ver, ¿cuál es el mayor reto que tenemos como líderes para seguir educando al sionismo? Yo creo, Mauricio, que la apertura y la diversidad y la tolerancia. Yo creo que tenemos que empezar a ver como líderes sionistas que la educación que tenemos que dar tiene que ser una educación muy objetiva. Desafortunadamente, por necesidades que se crearon, la educación sionista siempre fue una educación muy sesgada por la visión de Asbará, de todo lo que hace Israel es bueno, todo lo que hace Israel es correcto, todo lo que hace Israel y los jóvenes millennials no te compran esa visión. O sea, si tú llegas a decirles todo es bueno y todo lo que hacemos bien y todo está justificado y no vemos cuáles son los problemas con los que estamos viendo, se vuelven inmediatamente escépticos
del mensaje que nosotros estamos tratando de venderles. Entonces, ese paradigma de Asbará con el que nosotros crecimos es un paradigma que ya no le habla a las nuevas generaciones. Nuestro reto es poder cambiar de paradigma. Nuestro reto es sentirnos lo suficientemente seguros de lo correcto moralmente que es Israel y de nuestra defensa de la democracia y nuestra defensa de los derechos humanos para poder hablar abiertamente también de los problemas que tiene Israel y también reconocer cuando Israel comete errores y también estar abiertos a poder criticarnos internamente cuando así se lo requiera. Yo sé que es un problema y yo sé que para nosotros nos genera una reacción inmediata de, híjole, no, ¿cómo vamos a criticar y cómo vamos a poner? Pero si nosotros queremos hablarle a esta nueva generación y que esta nueva generación nos compre, tenemos que cambiar a una educación sionista que tiene que ser mucho más objetiva y mucho más honesta con los problemas que tiene Israel. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿El idealismo de los movimientos juveniles no es igual hoy que a los de los años 80 y 90? ¿Cómo crear nuevamente ese idealismo? Pues yo creo que va por la misma línea. O sea, los movimientos juveniles sionistas tienen que volver a cambiar su visión. En muchos países del mundo, muchos de los movimientos, por ejemplo, se están enfocando mucho más en temas como medio ambiente o como justicia social o como equidad de género, y ya no en las visiones idealistas de derecha, de izquierda, en las visiones de asentamiento, de anexión o no anexión, los demás, sino en los temas de volverse atractivos para los jóvenes. El movimiento juvenil de nuestras épocas, basado en una visión ideológica, ya sea de derecha o de izquierda, ya no es atractivo para los chavos de hoy en día. Entonces tenemos que reinventarnos como movimientos. O sea, los movimientos juveniles tienen que reinventarse y convertirse en algo que precisamente le hable a lo que los jóvenes, los millennials y los post-millennials, que son los que están ahorita, los Hanihin de los movimientos juveniles de hoy en día, encuentran interesante y atractivo temas de emprendimiento, temas de medio ambiente, temas de diversidad, de tolerancia. Si lo hacemos de esa manera, yo creo que van a volver a ser relevantes y van a volver a ser movimientos importantes en el impulso de esta tercera etapa del sionismo. Dos últimas preguntas para cerrar, Moy. ¿Crees que hay una diferencia entre cómo los judíos de la diáspora entienden el sionismo y cómo lo ven los judíos en Israel? Sin lugar a dudas. Para los judíos en Israel en general, hay por supuesto diferentes visiones y diferentes situaciones, pero el sionismo es un fait accompli, es algo que ya se dio, ya estamos en el Estado, ya no es un tema que es central y relevante al día a día. Inclusive hoy en día muchos israelíes, si les preguntas a ellos mismos si se consideran sionistas, dicen, yo ya vivo acá, ¿cuál es el tema de si me considero sionista o no me considero sionista? Para nosotros sigue siendo un tema relevante. Pero yo creo que el tema de que para nosotros siga siendo un tema importante en la diáspora y para los israelíes es cada vez menos central y menos relevante, tiene que ver con que seguimos definiendo al sionismo como el sionismo de la segunda etapa, como el sionismo de la etapa de la construcción del Estado y el kibbutz galuyot y de traer la aliyá. Si nosotros redefinimos el sionismo, como un movimiento de la construcción de esta sociedad ejemplar, yo creo que el sionismo vuelve a ser relevante para todos los judíos del mundo, tanto en Israel como para nosotros. Gracias. Gracias, Moy. Pues, te agradezco infinitamente por la valiosísima y esclarecedora plática que acabamos de escuchar.
Nuevamente, muchas gracias por ser parte de nuestra noble causa. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación y apoyo. Creo que Benny Slocisti quería hacer un comentario adicional. Benny. Pues muchas gracias al Keren Cayemet, muy excelente como siempre. Y pues la preocupación del futuro del sionismo, ¿no? Todos como sionistas que estamos en este momento, en este chat, pues tenemos esa preocupación, ¿no? Y creo que fue muy interesante tu participación. El hecho de tratar de ver una visión hacia el futuro del sionismo, creo que nos compromete a todos mucho, mucho más. Muchas gracias, Keren Cayemet, Rebe, Mauricio, excelente tu intervención. Y Moy, como siempre, eres un excelente violín en cualquier orquesta. Felicidades. Mil gracias, Benny. Gracias por todo a todos.